de hoy, tú que vienes ahí, Bebé Mi Casa, no vas a tener excusa, porque aquí la iglesia te da herramientas para que puedas aprender, no de acuerdo al ejemplo de tu papá, no de acuerdo al ejemplo de tu mamá, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, cómo poder hacer familia, cómo poder educar a nuestros hijos, cómo poder tener una buena relación con nuestro cónyuge. Entonces, la pregunta aquí es, ¿alguien vino listo para aprender? Ok, muy bien, espero que sí, porque el día de hoy con esta prédica me voy a hacer amigo de unos y enemigo de otros. Unos no me van a querer ver y otros me van a decir, siga predicando, hermana, siga predicando. Yo quiero saber aquí cuántos papás hay, papás que todavía tienen hijos en su casa, aunque tenga 40 años, que sigue en su casa. Ok, ¿cuántos papás? Muy bien. No importa si es mamá soltera, si es papá soltero, que tiene un hijo, 2 hijos, 5, 13, 14 en su casa. Ok, ¿cuántos hijos aquí que todavía residen en la casa de sus papás? A ver, por acá, ok, muy bien. Bueno, pues de antemano les voy a decir que los hijos quizá no me van a querer mucho, pero hay palabras que son necesarias y que espero que tengas tu corazón abierto y dispuesto para poder escucharla. ¿Sale? Muy bien. En la actualidad la familia está siendo atacada de muchas maneras. No sé si te has dado cuenta que la familia, vas a la escuela de tus hijos y te das cuenta que ya no hay tantas parejas, o sea, mamá y papá. La mayoría es la mamá, quedó soltera, etcétera. Y si al caso podemos ver quizá un papá que es el responsable de familia. Casi no se ve, pero sí los hay. Y cuando te das cuenta, antes eran muchas familias, muchos papá, mamá con sus hijos, papá, mamá con sus hijos, papá, mamá, y ahora ya no. Ahora es muy raro decir, ay sí, yo vivo con mi esposo, tenemos una familia. Ay, ¿en serio? ¿Tú sí? ¿Cómo lo aguantas? ¿Sí o no? Porque la familia en estos tiempos está siendo atacada de una manera exponencial. Si tú le preguntas a los jóvenes de hoy en día, si te quieres casar, ¿cuál es su respuesta? No. Y luego si tú te atreves a preguntarles, ¿quieres tener hijos? No. Ya no quieren casarse, no quieren tener hijos, o sea, no quieren hacer familia. ¿Qué va a ser de nosotros en los postreros días, en los siguientes años, cuando nos enfrentemos a una sociedad que no tenga familias? Sí va a haber hijos, sí va a haber mamás, sí va a haber papás, pero no va a haber familias. Dios nos ha dado a nosotros la encomienda como iglesia de poder postergar la familia, de poder cuidarla, de poder protegerla. Dile al que tienes al lado, es tu responsabilidad proteger la familia, protegerla. Dios la instituyó desde un principio. El núcleo familiar fue instituido desde el principio de los tiempos. Y tú y yo tenemos que cuidarlo y preservarlo. El día de hoy vamos a aprender sobre una historia en la Biblia y que espero que tú puedas tener tus oídos bien abiertos para ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Vamos a 1 de Samuel 1, 12 al 17. Y la voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Di conmigo, no tenían. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote. O sea, el sacerdote quería comer, pero no era el momento para el sacerdote tomar eso porque apenas estaba ofreciendo el sacrificio. El sacerdote sí podía tomar, pero después de haber ofrecido el sacrificio. Pero aquí se hacía al revés. Dice, y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no,
si no, dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande, ¿cómo era? Muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Si tú no sabes quién era Elí, Elí era un sumo sacerdote. Es el personaje que aparece, el que cría al profeta Samuel. El que le dice, la siguiente vez que escuches la voz, dile, heme aquí. Ese era el sacerdote Elí. Pero el sacerdote Elí tenía dos hijos. Y estos hijos dice que no tenían conocimiento de Jehová. Ahora tú te pones a pensar, ¿cómo es que los hijos de un sumo sacerdote no tenían conocimiento de Jehová? Es como si un maestro de matemáticas tuviera un hijo y el hijo fuera muy malo en matemáticas y no supiera nada de matemáticas, ni las tablas de multiplicar. ¿Qué diría uno? Pero si su papá es maestro, ¿cómo no le va a enseñar por lo menos las tablas de multiplicar? ¿Cómo no se va a sentar a instruirle por lo menos en lo básico? Eso podemos pensar de Elí, el sumo sacerdote. ¿Cómo que sus hijos no tenían conocimiento de Jehová si él era sumo sacerdote, si Dios había escogido a su familia para servir en la casa de Dios? Ahora, la Biblia nos dice que ellos no eran unos niños, no eran unos adolescentes, nos dice que eran unos jóvenes. Y estos jóvenes, a pesar de no tener conocimiento de Jehová, ¿qué hacían? Servían en la casa de Dios. Y a servían le vamos a poner entre comillas, porque en realidad lo que hacían era robarse de las ofrendas de la casa de Dios, de lo que las demás personas iban a ofrecer. Sus hijos habían recibido junto con él el privilegio de servir en el templo, pero dice la Biblia que ellos no conocían a Jehová, no tenían el conocimiento. ¿Será que Elí nunca les enseñó? ¿Será que ellos nunca aprendieron de verdad? ¿Por qué la Biblia dice que no tenían conocimiento? Elí tenía toda la capacidad de instruir a sus hijos. La Biblia no nos dice por qué no lo hizo, incluso no nos menciona dónde está la mamá de estos chicos, no nos dice si se murió, si estaba ausente, no nos dice nada, no menciona a la mamá de estos chicos. La responsabilidad cae sobre el papá. Y aquí es algo importante porque, ¿sabes? En la actualidad pensamos que el educar a los hijos, que el enseñarle a los hijos recae sobre la mamá. Y la mamá que le enseñe, y la mamá que haga, y la mamá que no sé qué. Pero la Biblia el día de hoy nos está enseñando que Elí no les enseñó, el papá. ¿Sabes, papito, que estás el día de hoy aquí? Tú también tienes una responsabilidad de enseñar en casa, y más aún de enseñar lo que Dios quiere. ¿Te imaginas que de tus hijos se diga algún día no tenían conocimiento de Jehová? ¿Cómo te sentirías tú como padre? Como que se quedaría un sentimiento de la regué. ¿Qué hice todo este tiempo para que mis hijos sean descritos como no tenían conocimiento de Jehová? ¿Sabes? Existe una etapa en nuestros hijos donde les podemos enseñar desde cómo agarrar una cuchara, cómo ir al baño. Les enseñamos cómo decir perdón, por favor, gracias. Les enseñamos cómo deben de hablar, cómo deben de cepillarse los dientes, cómo ponerse los pies, el derecho, el izquierdo, aunque siempre hagan su voluntad y se los pongan al revés. Les enseñamos que hay que ir a la escuela, les enseñamos que hay que escribir bien, pero lo primordial no se lo enseñamos. Te preocupas porque tus hijos vayan a la mejor escuela, porque tengan la mejor libreta para poder hacer sus apuntes, que puedan estar en clases extracurriculares, que la clase de natación, que la clase de música, que la clase de la que tú te imagines. Pero lo primordial no se lo estás enseñando.
hay una etapa donde nosotros como papás tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos lo más importante: el amar a Dios, el servir a Dios, el permanecer en su palabra. Yo no sé cuántos aquí tienen hijos en la etapa de enseñanza, que normalmente son niños, adolescentes más o menos, porque ya los adolescentes ya no te quieren hacer caso de repente, pero en la etapa de niños es el momento donde tú tienes la oportunidad de poner semillas en su corazón para que cuando ellos crezcan se diga de ellos: tenían conocimiento de Jehová. Cuando tú los traes a la iglesia y ahí vienes y todos chorreados de que apenas si se terminaron el desayuno y tú: ya vámonos a la iglesia que se nos va a hacer tarde, y ya se quedó uno, no traía zapato, y dices, te regresas por el zapato. Y el esfuerzo que haces vale la pena. Hay muchas mamás que el día de hoy vienen cargando a sus hijos y están adorando a Dios, y ya se les durmió la mano, el brazo y el media espalda por estar con sus hijos adentro del auditorio adorando a Dios. ¿Sabes qué? Tu esfuerzo vale la pena. Vale la pena. Porque podríamos quedarnos en nuestra casa las mamás hoy domingo a descansar un poco del trajín de la semana, ¿sí o no? Pedir quizá unas memelitas en la esquina para no hacer de desayunar, ¿sí o no? Porque las mamás, por lo menos un día a la semana que no hagamos de comer o de desayunar, ¿alguien puede decir amén? Eso, yo vi ahí a muchas mamás recibiendo la palabra y codeando al de al lado. Podríamos quedarnos ahí, encender la tele, mirar la tele un rato, ver que los hijos nada más no se maten y poder descansar un rato. Podríamos hacer eso, pero no. Tú y yo el día de hoy elegimos el camino difícil: levantarse temprano, bañar a los hijos, cambiarlos, darles de desayunar rápido. Bueno, a los que bien les fue, a mí nunca me daban de desayunar los domingos. Era ayuno obligatorio. Los míos sí desayunan, sí desayunan, algo, pero desayunan. Y venir corriendo para la iglesia, y vas y lo metes a iglesia infantil, y te aseguro que en iglesia infantil algo les van a enseñar, algo. Un día mi hijo estaba conmigo en el cuarto, y entonces empieza, él solito, él se pone a cantar y empieza: grande y fuerte es nuestro Dios. Y yo me volteo, le digo: mi amor, ¿dónde aprendiste esa canción? Y él: que andé, y seguía cantando. ¿Sabes qué se inundó en mi corazón? El decir: él está aprendiendo. Él sabe cosas. Él sabe de Dios a su corta edad. Nosotros, cuando él cumplió 1 año, creo, más o menos, le compramos su biblita. No la sabe leer, obviamente, ya la rompió como 5 páginas, porque ya saben cómo son los niños con los libros. Y a mí casi me da algo en el ojo, porque mi mamá siempre nos decía que con la santa palabra no se jugaba, pero es mejor que la rompa y que esté expuesto a la palabra. La Biblia se puede comprar otra. Pero él me decía: mira, mamá, los animales y esto. Y en lo que él preguntaba: mi amor, esta es la historia de Noé. Él se llama Noah, que en español es Noé. Y yo le digo: esta es la historia de tu nombre. Un hombre que cambió. Algo que iba para mal lo cambió para bien, un nuevo comienzo. Y así tú empiezas a hablarle, y así tú empiezas a enseñarle, empiezas a decirle y a enseñarle quién es tu Dios. Yo recuerdo que mi mamá, mis papás nos sentaban a hacer devocionales, y de repente ya cuando nos decían: agarren su Biblia, vamos a sentarnos, y yo, otra vez. Nos pusieron a aprendernos el Salmo 119, y ahorita que somos grandes, de repente vamos en la camioneta hacia algún viaje todos juntos, y de repente nos ponemos a decirlo. No completo, no se crean que nos acordamos de todo, pero por lo menos los primeros 20 versículos sí los decimos. Hasta la fecha nos acordamos de lo que nuestros papás
desde pequeños nos enseñaron que no se diga de tus hijos, ellos no tenían conocimiento de Jehová. No te puede pasar lo que a Elí le pasó. No te puede pasar. Porque ahorita vamos a ver la historia completa y créeme, no te va a gustar lo que le pasó a los hijos de Elí. No te va a gustar. Dice 1 Samuel 2, 22 al 26. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿A cuántas mamás, a cuántos papás les han venido con el chisme, han tenido que oír lo que sus hijos hacen? Y que tú dices, ay, este chamaco, esta chamaca otra vez me anda dejando en mal con los vecinos, con la escuela. Ay, si tú te quieres esconder abajo de una roca, yo creo. Elí le venían a decir lo que sus hijos hacían y créeme, lo que los hijos de Elí no era cualquier cosa. Mira, escucha, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Las ofensas que hacían los hijos de Elí no eran cualquier cosa y no se los estaban haciendo a cualquier persona, se lo estaban haciendo directamente al Dios vivo y verdadero, porque se lo estaban haciendo en el templo, en el servicio al templo. Ellos de plano no tenían vergüenza. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Era tal la ofensa de los hijos de Elí que Jehová dijo, estos ya tienen que ser recogidos. No pueden seguir ofendiéndome, no pueden seguir desobedeciendo, no pueden seguir insultándome de tal manera. Y dice que ellos no escucharon la voz de sus padres, de su papá. ¿Cuántas veces tus hijos no te han escuchado? Que tú les repites y les repites y les repites y no escucharon tu voz. ¿Sabes? Llega un punto en la vida de tus hijos que las ofensas y las prácticas que ellos hacen los pueden guiar a la muerte. Y dime, ¿qué madre, qué padre no estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de que no ver a sus hijos en un ataúd? ¿Sabes? Qué feo ha de ser que cuando tú eres padre, tú esperas que a ti tus hijos te carguen en el ataúd para enterrarte ya de viejito, ¿sí o no? Pero qué feo es cuando un papá tiene que cargar el ataúd de su hijo, porque su hijo andaba en malas compañías, porque su hijo tenía hábitos que no debía de haber tenido, porque su hijo estaba o su hija estaba en un lugar donde no tenía que haber estado. Y te apuesto que si tú le preguntaras a esas mujeres, a esos hombres, si tú lo hubieras sabido, hubieras hecho algo más a tiempo, le hubieras evitado que se fuera ese día, lo hubieras amarrado a la cama. Yo te aseguro que ellos te dirían, sí, yo haría lo que fuera necesario, lo que fuera. Nosotros tenemos que evitar llegar hasta ese punto con nuestros hijos. ¿Recuerdas que te dije? Hay un tiempo para enseñar. Y tú me podrás decir, Keila, ya se me pasó el tiempo para enseñar, mis hijos ya están grandes. Yo quizá conocí del Señor apenas y no tuve tiempo para enseñar. Ya son adolescentes, ya son jóvenes. ¿Qué hago? Primera de Samuel 3:13, y lo voy a leer en traducción La Biblia al Día, dice, cumpliré, está hablando Jehová a través de un profeta a Elí, le está diciendo una profecía sobre su familia y dice, cumpliré contra la familia de Elí
todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Dios le está diciendo, tú lo sabías y no hiciste nada. Dice, tú lo sabías y no hiciste nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Y sabes, aquí hay algo muy importante, porque a veces creemos que cuando nosotros oramos a Dios a favor de nuestros hijos y Señor, cúbrelo, Señor, guárdalo, incluso tú dices, yo pacto por él. Pero si tú en casa no estás haciendo nada para corregirlos, entonces nada ni nadie, ni ninguna ofrenda va a poder salvar a tu hijo. No se trata nada más de orar, no se trata nada más de venir y pactarlos, se trata de que en casa tú y yo hagamos el papel que nos corresponde. Se trata de que tú y yo en casa luchemos por nuestros hijos. Si estás en la temporada de enseñarles, enséñales, pero si estás en la temporada de corregirles, corrígelos. Porque no te gustaría escuchar de parte de Dios que diga, nadie podrá evitar. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Esas palabras son muy fuertes para la vida de unos hijos. Yo no quisiera que esas palabras algún día pudieran ser para mis hijos. Yo no. Prefiero hacer mi trabajo. Dice la Reina Valera en 1960, el mismo texto, te lo voy a leer para que entendamos. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esa es la palabra que utiliza la Reina Valera, estorbado. Sabes, a veces requerimos los padres de estorbar a nuestros hijos, estorbarlos. Y yo recuerdo que algunas veces mi mamá, cuando me quería estorbar, me decía, mira Keila, sería más fácil para mí no decirte nada, evitarme un disgusto contigo, evitarme que tú me hagas caras, que tú me digas cosas que me hieren. Sería más fácil dejarte hacer lo que tú quieras. Pero Dios no me mandó a hacer eso. Dios me mandó a estorbarte para que tú sigas en el camino de Dios. Y yo doy gracias a Dios porque mis papás no se cansaron de estorbarme en el camino. Porque si no hubiera sido por sus estorbos, no estaría aquí. Sabes, papá, yo sé que corregir es difícil. Quizá tú dices, ay, pero es que Keila, tus hijos están chiquitos. Uno nunca sabe qué tan difícil es corregir a un hijo hasta que te toca. Y yo recuerdo que de repente mi hijo Noah empezaba a hacer una pataleta y yo, ay no, es que solo está llorando poquito, ¿no? Yo intentando como que camuflajearlo, ¿no? Y cuando ya de repente eso se transformaba en otra cosa y yo, ay no, Noah, tranquilo, tranquilo, con tal de evitar la corrección. Porque es cierto lo que los papás dicen, me duele más a mí que a ti. Sí es cierto, solo lo vas a saber hasta que te conviertas en papá. Y yo recuerdo que cada vez que me toca corregirlo, llamarle la atención, disciplinarlo, enseñarle alguna lección, me duele, es cansado, fatiga. Ay, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo por ir a atenderlo, por ir a enseñarle, por ir a corregirle. ¿Qué sería más fácil? Ay, no, ya, que haga lo que quiera. Ya, ay, luego él va a aprender. Sería más fácil, ¿sí o no? Pero la Biblia nos manda a estorbar a nuestros hijos.
estorbarlos en el momento correcto. Si tú ya no pudiste enseñarles al tiempo en el que era más fácil enseñarles, cuando estás en un momento de adolescencia, de juventud, quizás sea momento para, sí, le tienes que enseñar la palabra, pero ya va a ser enseñanza junto con estorbo, enseñanza junto con estorbo. Pero ay, mamá, si todos lo hacen, si todos lo tienen, si todos van al mismo lugar, si todos escuchan la misma música, si todos hablan de esta manera. Mi mamá decía a mí, no me importa quién hable de esa manera, quién escuche eso, yo te estoy diciendo que aquí no se hace. Aquí no se habla de esa manera. Y ya uno tenía que acatar. Pero para eso, para estorbar, se necesita estar presente. Porque si tú no estás presente en la vida de tus hijos, tú ni siquiera te vas a dar cuenta de lo que ellos están haciendo, sino que van a llegar a decirte y solo vas a oír lo que ellos ya hicieron. Y quizá cuando les quieras estorbar ya sea demasiado tarde. Hijos, yo también fui hija. Y ustedes quizá me podrán ver así con cara de, ay, esta hermana le está dando herramientas a mi mamá, si de por sí ya no la aguanto y luego Te voy a decir algo. Cuando somos hijos no lo entendemos. Yo tiene casi 5 años, ya voy a ser en noviembre finales, que dejé de ser hija completamente para convertirme en esposa, madre y todas las cosas que eso incluye. Pero cuando eres hijo, hija, no entiendes por qué tus papás te llaman la atención. No puedes ver el fruto de lo que ellos en este momento están sembrando. No lo puedes ver hasta que pasan unos años y dices, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Yo, no saben cuántas veces yo le he escrito a mi mamá, le he escrito a mi papá, gracias. Gracias, porque si ustedes no hubieran mantenido así de rígidos conmigo, así de constantes en mi vida, yo no sería la persona que soy ahora. Gracias porque no se dieron por vencidos a pesar de mis caras, a pesar de mis palabras, porque palabras hirientes, vaya que tuve. Momentos difíciles que ellos tuvieron que aguantarme, hubo muchísimos. Y aún así no desistieron ni quitaron el dedo del renglón para educarme. Hijo, no lo vas a entender ahora, pero yo te aseguro que pasando unos años vas a saber por qué tu mamá te insiste en estudiar. Vas a saber por qué tu papá te insiste en que seas más respetuoso, que sepas trabajar en equipo. Y más adelante vas a saber por qué tus papás te obligaban a venir a la iglesia. En este momento no lo entiendes, pero más adelante será de bendición para tu vida. Así que, hijo, hija, escucha lo que tus padres te dicen. Si te estorban, yo sé que te vas a enojar porque a nadie nos gusta que nos estorben. ¿A quién le gusta que nos estorben? A nadie. Pero si te estorban, dile, Señor, por favor, ayúdame. No es algo que me guste, no es algo que quiera obedecer, pero ayúdame. Mi mamá y mi papá desde pequeños nos enseñaron a transcribir la Biblia. Algunas veces bien la transcribíamos, otras veces bien obligados la transcribíamos, pero siempre nos tocaba leer y transcribir la Biblia. Entonces ellos, cuando nosotros queríamos pedir un permiso para algo, la pregunta de mi mamá siempre era, ¿ya leíste y transcribiste tu Biblia? Y si yo sabía que no lo había hecho, ya ni para qué seguía yo diciendo algo, ya sabía que era un no. Y mi mamá curiosamente siempre nos ponía a transcribir el libro de Proverbios. Y yo tenía libretas y libretas y libretas de Proverbios, y yo decía, ¿para qué tanto Proverbios? Pero no me di cuenta que con el transcribir y transcribir y transcribir, la palabra de Dios se iba
metiendo en mi ser y en mi espíritu, que cuando a mí me tocó tomar decisiones difíciles, adivina qué salía en ese momento: la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me redarguía, y la palabra de Dios me instruía y me decía: no debes de hacer esto. Sabes, no vas a poder estar con tus hijos siempre, no vas a poder ayudarles a tomar todas las decisiones, no vas a poder. Pero si tú les instruyes en la palabra les va a acompañar por el resto de su vida. Y aunque por un momento pudieran parecer estar perdidos, aunque por un momento pareciera que se fueron por el camino equivocado, la palabra de Dios siempre los va a traer una vez más al camino de Jehová. Porque la palabra es certera, la palabra es más cortante que una espada de 2 filos y es más poderosa que lo que el diablo quiere hacer en la vida de tus hijos. Por eso nosotros como papás tenemos que ser esforzados y valientes y poder instruir a nuestros hijos a pesar de que ellos no quieran en ese momento. Dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Así que cuando lo pongas a leer la Biblia, no esperes que vayas saltando y diciendo: sí, mamá, te leo hoy toda la Biblia si quieres. No va a pasar. Va a ser muy difícil que eso pase. Pero hoy te puedo decir, tengo 29 años. 29 años y mi mamá ya no está atrás de mí preguntándome si leo y transcribo mi Biblia. Ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me preguntó eso, mucho menos mi papá. Pero ese hábito se quedó en mi vida. Y yo sé que leyendo y transcribiendo la palabra de Dios siempre va a haber algo que me va a mantener firme. En los momentos difíciles siempre voy a poder recurrir a la roca que es Cristo. Siempre voy a tener promesas, siempre voy a tener la manera de regresar a casa. Porque la palabra de Dios mantiene y sostiene. Pon a tus hijos en el lugar más seguro, que es la palabra de Dios. Incúlcaselos, llévalos, que sirvan, que hagan, que lean, que transcriban. Y yo sé, hijos, no les va a gustar, pero va a ser por su bien. Vamos a la célula, hijos. No, mamá, yo tengo tarea, yo tengo no sé qué. Vamos a la célula. Porque aprender matemáticas en cualquier momento, pero aprender de la palabra de Dios, el tiempo lo tienes contado para poder enseñarle a tus hijos las bases más importantes para toda su vida, para toda. Entonces ahora tú debes de saber si le tienes que dar prioridad a qué, a las matemáticas, al español o a la palabra de Dios. Tú sabrás qué es más importante. Padres, enseñemos y estorbemos a tiempo a nuestros hijos. Yo recuerdo que cada vez que corrijo a mi hijo, le repito esta palabra. Le digo: mi amor, acuérdate que obedecer, y yo solo le digo obedecer, y él repite: puede salvarme la vida. Obedecer puede salvar tu vida, hijo. Y aunque me duela corregirte, aunque no me guste, obedecer puede salvarte la vida. Y yo quiero salvarte la vida, Noah. Yo quiero salvarte la vida, Florencia. Y si de mí depende, yo voy a hacer todo lo que sea necesario. ¿Hay alguien aquí, papás, que estén dispuestos a hacer todo lo que sea necesario? Dice 1 Samuel 2, 27 al 33. Dice: Dios envió un profeta para que le diera este mensaje a Elí. Yo me di a conocer a tus antepasados cuando ellos eran esclavos del rey de Egipto. Entre todas las tribus de Israel elegí a tu familia para que tus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae.
yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia, ninguno de tus hijos llegará viejo, los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes, y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. La casa de Elí había sido seleccionada no para cualquier trabajo. Habían tenido el privilegio de poder servir en el templo, de ponerse las túnicas especiales, de poder comer incluso del sacrificio. Dios había hecho una promesa y un pacto con las generaciones de Elí. Como quien dice, su futuro estaba asegurado. Vivir en la presencia de Dios, ¿te imaginas eso? Y saber que tu hijo lo va a hacer y el hijo de tu hijo lo va a hacer, y ¡ay, qué padre! Pero por un padre que no hizo lo que le correspondía, que no enseñó en su tiempo y no estorbó en su tiempo, una promesa como esa se perdió. ¿Sabes? Tu familia está perdiendo promesas. Tu familia está perdiendo promesas cuando tú como papá no haces lo que te corresponde. Tus hijos están perdiendo promesas. Tus generaciones están perdiendo promesas. Cuando no tomas el papel que te corresponde, papá, cuando no tomas el papel que te corresponde, mamá. Podrás decir, es que ahora soy una mamá que me encargo de todo, soy un papá que me encargo de todo porque no tengo a mi pareja. Aún así, Dios te dice a ti, eres el responsable. Lucha por tus hijos, cree por tus hijos, enséñales, redargúyales, que me conozcan a mí. Y entonces las promesas fluirán de generación en generación. La presencia de Dios irá de tu familia a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y en la casa de Dios van a permanecer. Eso es lo que queremos para nuestras generaciones. Yo no quiero que promesas se detengan porque yo no hice mi trabajo. Yo no. Pelea por tus generaciones, corre la carrera, no solo para dejarles algo material y algo tangible, porque nos afanamos con eso. Voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, porque le quiero dejar una herencia a mis hijos, porque por lo menos una casita, porque por lo menos un carrito. Pero ¿qué hay con lo más importante que le puedes dejar a tus generaciones? La casa se cae en un temblor, el coche te lo roban de un momento a otro, el dinero se va. Pero lo mejor que le puedes dejar a tus hijos es una promesa que pase de generación en generación. Es la presencia de Dios que pase a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y que puedas saber que ellos siempre van a permanecer en la palabra de Dios, pase lo que pase. Pasa la estafeta. La estafeta es algo que alguien que viene corriendo la carrera se la va a dejar a otro, el otro la toma y continúa la carrera, y ese se lo pasa a otro y sigue corriendo de manera que puedan terminar la carrera. Elí no logró pasar la estafeta a sus hijos. Y la estafeta representaba no solo un llamado, un propósito, representaba promesas cumplidas en la vida, representaba bendición, representaba prosperidad, representaba provisión. La estafeta que los padres tenemos hoy en día en nuestras manos son más que cosas materiales, porque tú me podrás decir, ay, yo he creado un imperio para que mis hijos puedan disfrutar, aunque yo no esté. Pero la estafeta no se trata de eso. Porque tus hijos podrán tener casa, podrán tener carro, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Y cuando te digo nada, es nada.
Tú tienes una estafeta en las manos, Dios te la ha puesto, porque si tú vienes aquí, ahí, bebé, mi casa, tú tienes palabra. Si tú vienes aquí, ahí, bebé, mi casa, tú tienes promesas. Si tú vienes aquí, ahí, bebé, mi casa, has recibido la promesa, la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto en tus manos una estafeta. Y yo no sé cuántos hijos tú tengas. Yo no sé si quizá ya has casado a algunos, si tienes uno o dos, o eres una mamá como yo que apenas está viendo crecer a sus hijos, o ya tienes adolescentes, ya tienes jóvenes. Pero nunca es tarde para poder agarrar tu estafeta y decirle: Señor, yo quiero pasarla a la siguiente generación. Yo quiero que mis hijos te amen. Yo quiero que, si quizás yo no hice las cosas bien en este momento, pero yo quiero que ellos sí. Yo quiero que ellos vean tu bendición. Yo quiero que ellos vean la tierra prometida. Yo quiero que ellos caminen en tus promesas. Y que cuando se sientan solos, que cuando tengan problemas, no recurran a las cosas de este mundo, sino que recurran a ti. Así como sus padres recurren hoy a ti. Pero todo requiere de un compromiso. Todo requiere de que papás se quieran comprometer y que también hijos se quieran comprometer a este reto, entendiendo que sus padres tienen una carga en sus hombros, porque Dios les va a preguntar a ellos. Dios les va a hacer responsables a ellos. Y nosotros como hijos tenemos que aprender a hacer más fácil su trabajo y decir: Señor, a veces no me gusta lo que me dicen, a veces no me gusta cómo me corrigen, pero entiendo que si viene de ti, viene de tu palabra, yo lo tengo que hacer. Yo quiero recibir una estafeta. Yo quiero recibir una estafeta. El 30 de abril presentamos hijos. Y los trajimos al altar, unos más grandes que otros, y los cargamos y les dijimos: Señor, te lo entrego a ti. Pero esto no se trata de una magia de venir al altar y solo alzarlos y entregarlos y así por el resto de su vida van a estar protegidos y sanos y salvos. No, porque aquí empieza el trabajo y nos lo llevamos a casa y tenemos que seguir enseñando. Tenemos que seguir estorbando, para que en algún momento, cuando ellos estén solos, se acuerden de las palabras que dijo una vez su mamá, se acuerden de las palabras que una vez dijo su papá, se acuerden de las palabras que les enseñaron en iglesia infantil, que les enseñó su maestro discipulador, que aprendieron en la iglesia. Se acuerden y puedan tomar buenas decisiones. Y que aun si se equivocan, aun si tomaran malas decisiones, ellos sepan que pueden regresar a casa, porque hay un Dios que les ama, porque hay un Dios que les perdona, porque hay un Dios que siempre va a caminar de su lado. Pero eso nos toca a ti y a mí, papá. Nos toca a ti y a mí, papá, a ser valientes, esforzados para pelear y pasar la estafeta a nuestros hijos. Quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás. Y yo quiero hacer una invitación a aquellos papás que en este momento dicen: Keila, mira, la historia de Elí y sus hijos podría parecerse a lo que estoy viviendo yo ahora. Yo vengo aquí a la iglesia, yo oro por mis hijos, pero mis hijos no quieren nada que ver con Dios. Los traigo a la iglesia a regañadientes, pero pareciera que no pasa nada. Yo quisiera hacer un llamado aquí al altar a aquellas personas que dicen: Señor, yo quiero tomar la estafeta de mi familia. El llamado es para papás que digan: Señor, yo quiero. Si tú eres papá, mamá, pasa juntos. Si tú eres solo mamá y estás a cargo de una familia, pasa. Si tú eres papá solamente y estás a cargo de una familia, pasa. Porque Dios te va a pedir responsabilidad a ti. Y tú dile al Señor aquí en el altar: Señor, yo no quiero que pase lo mismo que Elí. Yo quiero estorbar a su tiempo. Yo quiero enseñar a su tiempo. Si tú eres un matrimonio, toma la mano de tu esposa, de tu esposo y álcenla juntos. Vas
vas a recibir una estafeta en señal de que tu familia, tus hijos van a estar marcados de generación en generación. Y cuando tú veas esta estafeta y te estés cansando de enseñarles, te estés cansando de redarguirles, tú te acuerdes y digas: no, yo no voy a desistir, yo no me voy a dar por vencido. El diablo no se va a meter con mis hijos. El diablo no se va a meter con mis generaciones. El diablo no me va a robar las promesas que Dios ya me dio, no. El diablo lo hará con otra familia, pero con la mía no. Con la mía no. Vamos ahí donde estás ahora. Este es un compromiso de Dios contigo. Este es un compromiso que tú tienes que hacer con Él. Tú conoces la situación de tu familia. Tú conoces la situación con tus hijos. Si tú necesitas orar en específico por un hijo, una hija que te está sacando lágrimas, que necesitas que Dios se manifieste de manera sobrenatural, ora por él, ponlo en el altar, dile: Señor, yo le voy a pasar la estafeta a este hijo, me ha sacado canas verdes, pero hoy yo sé que si tu palabra es puesta en su corazón, tú vas a hacer algo, tú vas a actuar, tú vas a liberar, tú vas a sanar. Vamos, papá, es tu momento de pelear la batalla. Es tu momento. Es tu momento de pedirle a Dios fuerzas. Porque yo sé que hay papás aquí que ya se cansaron de corregir, ya se cansaron de estorbar. También sé que hay papás aquí que han sido heridos y lastimados por las palabras que sus hijos les han dicho. Pero hoy te digo, papá, vale la pena, vale la pena, vale la pena pelear por tus hijos, vale la pena corregirlos, vale la pena estorbarlos, vale la pena. Precioso Espíritu Santo, muévete tú en la vida de cada uno de estos padres. Si hay papás allá arriba que quieren hacer ese pacto con Dios, tú alza tus manos y dile: Señor, yo quiero pasar tu presencia de generación en generación, de generación en generación. Mis generaciones te van a servir, mis generaciones te van a conocer. Vamos, alza tu mano allá arriba. Mis generaciones te van a adorar, mis generaciones están apartadas para ti. Yo voy a pasar la estafeta. Yo voy a pasar la estafeta, Señor. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, ayúdanos a parecernos a ti, a tener ese amor, esa sabiduría, ese conocimiento para poder instruir a nuestros hijos. Buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, enséñale, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Espíritu Santo, muévete, muévete, Espíritu Santo. Aquí hay papás que están haciendo pacto contigo, Señor, que la han visto duro en su familia, que quizá tu familia se ha roto, que el diablo ha hecho estragos, pero sabes, ahora tienes a la mejor persona peleando de tu lado. Y tu estafeta podrás estarla tomando sola, mujer. Podrás tenerla en alto si quizá una mano de tu esposo no está, pero Dios está contigo tomando esa estafeta. Dios está diciéndote: tú y yo, mamá, yo no te dejo sola. Si quizá te abandonaron, yo no te dejo sola. Yo tomo la estafeta y yo soy un padre para tus hijos. Yo soy un padre para tus hijas. Yo me esfuerzo contigo, yo estoy contigo. Sé valiente, no temas. La pelea no la peleas sola. Yo voy contigo, mujer. Yo voy contigo, mujer. Recibe esa palabra de parte del Señor, porque Él sabe que te has sentido sola en la educación de tus hijos. Él sabe cómo has llorado, cómo te gustaría tener ayuda y apoyo, pero no lo has tenido.
Pero Él está aquí para decirte: yo estoy contigo, yo no te dejo, yo no te abandono, yo permanezco fiel. Si otros engañaron, si otros claudicaron, yo permanezco fiel contigo, con tu familia. Mis promesas siguen vigentes para tu familia. No importa cómo veas a tus hijos, mi palabra se cumplirá en su momento. Mi palabra permanecerá en tu familia, de generación en generación, de generación en generación. Señor, hoy alzamos nuestra estafeta. Si tú tienes una estafeta, álzala. Si no la tienes, pero quieres hacer esta oración, alza tu mano allá y dile: Señor, toma mi familia, toma mis hijos, toma nuestro matrimonio, que podamos ser buen ejemplo, que podamos enseñar tu palabra, y danos fuerzas para estorbar cuando tengamos que estorbar. Danos fuerzas para permanecer firmes delante de un mundo que quiere robarnos a nuestros hijos, para permanecer fuertes ante lo que el diablo quiere hacer con nuestros hijos. Pero Señor, mayor es el que está en mí, mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. Por eso mis hijos y mis generaciones te servirán, estarán consagradas a ti, te conocerán, Señor. De mis hijos nadie va a decir que no conocieron a Jehová. Oh no, Señor, de mis hijos se va a decir que ellos te conocen, que ellos te alaban. Gracias, Señor.